Bueno, hemos empezado a ver la carta a los Efesios y hemos establecido la realidad de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Se acuerda? De eso trató la semana pasada. Les decía que los cristianos tenemos todo en Cristo. Es decir, en otras palabras, nuestra suficiencia está en Cristo. ¿Está de acuerdo con eso? Nuestra suficiencia está en Cristo. Todo lo que usted necesita, todo lo que usted podría desear como cristiano, lo tiene en Cristo. Y fíjese, eso es lo que nos da identidad. Yo leía algo. Para tener sentido en la vida, debe saber de dónde viene, por qué está aquí y a dónde va. Usted quítele esos elementos a su vida y va a ver que no tiene sentido. Usted tiene que saber de dónde viene, qué está haciendo aquí, si no, pues no sabemos nada, y hacia dónde va, si no, usted no tiene una meta. ¿Está de acuerdo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y fíjese, eso no lo ofrece el cristianismo. Esas respuestas están en Cristo. Y Pablo nos ofrece esas respuestas mostrándonos lo ricos que somos, los bendecidos que somos en Cristo. Los que estamos en Cristo tenemos mucha riqueza por la gracia de Dios. Ahora, usted me preguntará, ¿qué tipo de riqueza o qué bendición? ¿No le interesa saber eso? Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recuerde que esta carta está escrita para los gentiles cristianos. Pablo está dirigiendo sus esfuerzos a cristianos que son gentiles, es decir, que no son del pueblo de Israel, y a ellos les quiere dar a entender lo ricos que somos. Y miren, para que usted pueda entender los ricos, tiene que conocer a su Dios, ¿va? Y lo primero que tiene que conocer de Dios, como comienza todo, es que usted entienda que tiene un Dios soberano. Y ahí comienza la adoración. Cuando usted sabe que Él es el dueño de todo, que Él es la autoridad sobre todo, y fíjese, es increíble cómo Pablo comienza con una adoración. Se fija que el versículo 3, después de la salutación, él empieza a decir: bendito sea el Dios y Padre. Ahora, esto no es muy normal. Esto no es muy normal, no sé si se habrá dado cuenta. Él comienza adorando a Dios, porque lo normal es que él exponga todos los beneficios de Dios o todos los atributos de Dios y después lance una adoración. ¿Cierto o no? Esa es la lógica. Pero vea cómo él no puede contener lo que está a punto de decir, y él es inevitable que comience esta carta adorando a Dios por la riqueza o la bendición que va a mostrar. ¿Y dónde está la bendición más grande del creyente? Si yo le preguntara hoy en día, usted como cristiano, ¿dónde está la bendición más grande que Dios le ha dado? Espero que su respuesta sea esta: la salvación. La riqueza más grande, la bendición más grande, no es una casa, no es un carro bonito, no son los bienes materiales, no tienen nada de malo en sí mismos, pero mire, la bendición del cristiano está en la salvación. Y él expone esto del versículo 4 al versículo 14. Él consume sus esfuerzos en mostrarles lo bendecidos que somos a través de la salvación. Y fíjense, muchos se van tras la ambición del corazón caído y dicen, bueno, para el creyente
puede encontrar cosas afuera y esto y lo otro, pero no, para el creyente la salvación le da identidad y la salvación le da propósito. Y mire, usted puede decir que las bendiciones del mundo que da el mundo pueden ser llamativas, atractivas, pero si usted se pone a reflexionar, no tiene nada que ver con la bendición de Dios. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque lo que el mundo ofrece es terrenal, es temporal, y lo que Dios nos ofrece es eterno. ¿Se dio cuenta de eso? Mientras el mundo te ofrece cosas terrenales, Dios te ofrece cosas celestiales. Mientras el mundo te ofrece cualquier otro sustituto de Cristo, Dios nos ofrece a Cristo mismo. Y es por eso que nosotros podemos disfrutar nuestra estancia aquí en la tierra y las cosas de esta tierra de la mejor forma. Porque nuestro tesoro no está aquí. Nuestro tesoro es Cristo. Pero mire cómo comienza él después de adorar a Dios en el versículo 3. Aquí está la clave. ¿Dónde comienza su bendición? ¿Dónde comienza su riqueza? La más grande bendición, la mayor bendición que usted tiene, comienza con la predestinación. ¿Esperaba eso? Usted dice, no sé ni qué es predestinado. Bueno, o la predestinación. La predestinación o la elección de Dios significa que Él nos escogió para ser salvos. Aquí comienza nuestra salvación. Esto determina nuestro origen. ¿Se acuerda que le dije que para que nosotros tuviéramos sentido en nuestra vida, usted necesitaba saber de dónde viene? ¿Sabe de dónde viene? De la elección de Dios. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, ese es su origen, Él nos escogió y después le da hasta el tiempo, mire, en Él antes de la fundación del mundo. Ahora déjeme decirle esto. Esto está ligado a la soberanía de Dios, a la esencia de Dios. Él es un Dios soberano. Él escogió. En la eternidad pasada, usted ya estaba visto por Dios para venir a la salvación. Eso es increíble. Y ahí es donde comienza Pablo a decirnos que nosotros ya hemos sido bendecidos grandemente. Mire, no, creo que aún no puedo explicárselo bien. Si usted comenzara a evangelizar a una persona, a explicarle el evangelio, usted no comenzaría diciéndole la doctrina de la predestinación o la elección de Dios. Usted no comenzaría a decir, mira, es que el evangelio es que Dios escogió antes de la fundación del mundo a los que iban a ser salvos. ¿Se da cuenta de eso? Porque usted diría, bueno, entonces ¿qué hago predicándole a este tipo, no? Y ese tipo diría, bueno, entonces ¿por qué me predicas si él ya escogió? Pero aquí es donde empieza Pablo. Aquí es donde el teólogo de teólogos comienza a explicar la salvación, porque ahí es donde comienza la salvación del evangelio, bueno, la predicación del evangelio con una realidad. Escuche esto. ¿Por qué comienza Pablo ahí? Porque quiere establecer esta realidad, que usted no puede salvarse a sí mismo. La predicación del evangelio, del verdadero evangelio, comienza ahí, con que la gente no puede salvarse, no tiene manera de salvarse, no tiene los recursos de salvarse, y por eso es tan grande salvación. Usted puede decir, momento, pero uno tiene que creer, ¿no es cierto? La predicación es que te arrepientas y creas. No que Dios nos eligió, yo tengo que creer, alguien tiene que creer. Juan 3:16, se lo sabe de memoria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces usted dice, bueno, ¿es por la elección de Dios o es por creer? Por las dos, mi estimado. Entonces déjeme tratar de explicarle la doctrina de la elección en estos minutos. ¿Cómo Pablo puede decir que ya fuimos escogidos si tenemos que creer?
Esto haría pensar a muchos que tenemos un Dios cruel, ¿no es cierto? Cuando usted dice, si Dios ya escogió y luego vivimos en este mundo, y ¿para qué nos manda a creer si ya sabe Él quién es los elegidos? Pensaríamos Dios cruel, injusto, elitista, si solo salva a los que Él quiere. Pero déjeme, con todo el respeto, usted puede aceptar o no la doctrina de la elección. Le puede parecer razonable o no razonable. Puede convencerle o no convencerle. Pero lo que no puede es quitarla de la Biblia. No puede quitar esa realidad de la Biblia de que constantemente dice que Él escogió, que Él eligió a los que iban a ser salvos. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 dice esto: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Pregunta, ¿quién es el dueño de todo? ¿Quién es el que decide sobre todo? ¿La creación o el creador? El creador. Versículo 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió, mire, escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Él escogió, de entre todos los pueblos, escogió a Israel. ¿Esto le parece injusto? ¿Esto sería injusto? No, porque a Él le pertenece todo, Él puede escoger. El salmista, en el Salmo 97:2, fíjese, dice, si usted pensaba, pues la elección es injusta, y Él es soberano, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Quién tiene un trono? Un rey. ¿Y quién es el rey de todo? Dios. Pero mire, Él no gobierna como los reyes que nosotros conocemos. Él no es como los reyes que usted tiene en la mente. Dice, justicia y juicio son el cimiento de sus tronos. Quiere decir que todo lo que hace Dios es que es justo. Déjeme decirle esto, como le expliqué lo de la bondad de Dios. Dios no está buscando hacer cosas justas. Las cosas son justas porque Él es el estándar de justicia. ¿Me entendió? No hay otro, busque otro estándar de justicia fuera de Dios. No lo tiene. Todas las cosas que Él hace son justas porque Él las hace, porque es su esencia. El Salmo 50:21 dice, ¿pensaste que de cierto sería yo como tú? Dios le pregunta al hombre, ¿tú pensaste que yo iba a hacer las mismas cosas que tú? ¿Que yo soy injusto y malo como tú? Él no hace nada injusto. Pero mire, algunos teólogos o algunas personas se empeñan en rechazar la doctrina de la elección porque les parece bastante aterradora. Encontraba algunos comentarios que dicen lo siguiente: sugerir que el Dios misericordioso, paciente, compasivo y amoroso inventaría una doctrina como la elección nos haría creer que es un acto de gracia seleccionar a algunos para el cielo y por exclusión a otros para el infierno. Eso nos acercaría peligrosamente a la blasfemia. Pensar que un Dios elige a unos para el cielo y a otros para el infierno. Otro comentarista decía, la teología defectuosa de la elección es un intento por eliminar el libre albedrío, la libertad que tiene el hombre, de las personas, lo que reduce el amor soberano de Dios a un acto mero de dictador. Si Dios le quita el elemento de libertad, de libre albedrío, como nosotros lo entendemos, el ser humano, entonces Él es un dictador. Otro decía, convertimos a Dios en un monstruo y reducimos al hombre a un robot. Llaman monstruo a Dios por su soberanía. Llaman monstruo por ser Dios. Quítele la soberanía a Dios si no tiene a Dios. Dios no podría ser Dios si no es soberano, ¿está de acuerdo? Si hay alguien que pueda más que Dios, entonces ese no es Dios.
Si la voluntad del hombre está por encima de la voluntad de Dios, entonces él dejaría de ser Dios. Encontré un comentario de MacArthur que decía lo siguiente: ¿por qué hay tantos cristianos que están contentos con Dios como creador, benefactor, creador de cielo y de tierra, de cielos nuevos y tierra nueva, pero se resisten con Él cuando toma su trono en la cuestión de la salvación? Ser Dios es ser soberano. El creador no le debe nada a la criatura pecaminosa, ni siquiera lo que le es dado por gracia. No sé si está entendiendo esto. Él dice, ¿por qué no tenemos conflicto cuando hablamos de un Dios soberano, como creador, como benefactor de nuestra vida, que nos da lo que necesitamos? ¿Por qué no tenemos conflicto con eso? Pero cuando Él se sienta en su trono y decide acerca de la salvación, entonces ahí sí nos conflictuamos y decimos, es Dios un Dios injusto, es un monstruo. No, mi estimado, Dios no es un monstruo, nosotros somos los monstruos. Tenemos tan elevado concepto de nosotros mismos, del humano, que llegamos a cuestionar las decisiones de Dios. Y déjeme decirle esto: si la salvación solo fuera cuestión de justicia o de equidad, todos iríamos al infierno. El asunto de la salvación no es de justicia o equidad, es de gracia y misericordia, y por eso Él hizo las cosas con su justicia. Y déjeme profundizar aún más para que entienda la riqueza de esta elección que nos dice Pablo. Quiere decir que Él nos escogió sin una ayuda externa, sin ningún factor externo que influenciara en su decisión, y lo hizo desde la eternidad pasada. Y esto es constante en la Biblia. Déjeme mostrárselo para que no, hasta aquí no diga que estoy loco. Mateo capítulo 25, versículo 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Eso lo está diciendo el Señor Jesús. ¿Cuándo preparó un reino para nosotros, mi estimado? ¿Cuándo nos eligió, según lo que está diciendo Pablo? Desde antes de la fundación del mundo, y la idea es precisa, constante. Y mire, Juan 1:12, por ejemplo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted dice, ¿ya ves? No, pues es el hombre, no están elegidos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que creyeron, dice, no son engendrados de sangre. Déjeme traducirlo. No es por su nacionalidad, no es porque pertenecen a la ciudad correcta, al pueblo correcto, ni de voluntad de carne, esto es la voluntad de su deseo, ni voluntad de varón. ¿Sabe por qué la gente salva? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, es la voluntad de Dios. Cuando Nicodemo viene y habla con Jesús, le dice, ¿qué es necesario para entrar al reino de los cielos? Nacer de nuevo. Él termina diciéndole, eso es algo imposible. Están hablando metafóricamente, no crea que él se va con la finta de eso. Pero Jesús dice una cosa a los discípulos: lo que es imposible para el hombre, es imposible nacer de nuevo, ¿está de acuerdo? Y le dice, lo que es imposible para el hombre, ¿qué? Es posible para Dios, porque Él es el orquestador de todo. Juan 15, versículo 16 dice esto: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Lo ve? Es la elección de Dios. No me están eligiendo ustedes a mí. Si alguien pensó aquí que usted fue el que propició su salvación, es que yo un día me acerqué a Cristo, es que yo vengo a la iglesia, es que yo hice la oración de fe, yo llené una tarjeta, yo pasé al frente.
No, mi hermano, eso no lo hace salvo. Todo comenzó en la eternidad pasada, cuando Dios eligió salvarlo. La elección de Dios es parte del carácter soberano de Dios. Dios elige constantemente. Dios eligió a Israel, ¿sí o no? Dios eligió hombres para hacer su obra, ¿sí o no? Usted los conoce, David, Abraham. Dios eligió para sí un pueblo. Dios eligió a Jesús como la propiciación para nuestros pecados. Jesús eligió a sus discípulos. Dios eligió a su iglesia. Y esto es difícil para la mente humana que está acostumbrada a ganarse todo. Nos incomoda cuando algo no lo podemos pagar. ¿No se ha dado cuenta de eso? Nuestro orgullo nos lleva a incomodarnos, porque estamos acostumbrados a ganarnos de alguna manera todo. Vea, por ejemplo, en la escuela. Usted estudiaba, se preparaba, hacía los trabajos y todo para ganarse un título, un reconocimiento, y cuando se lo daban, ¿usted cómo se sentía? Oh, este es el fruto de mi trabajo. Y lo cuelga ahí en su pared y dice, mira, aquí está. ¿No es cierto? Aún los regalos que nos regala la gente, de alguna manera nosotros nos sentimos merecedores de esos regalos porque decimos, bueno, algo he hecho bien, ¿no? Me he portado buena onda, le he dado regalos también. Y fíjese, nosotros constantemente nos ganamos, pero lo único que no nos podemos ganar, que no podemos hacer nada, es nuestra salvación. Nuestra salvación. La gente, para darle la vuelta a esta doctrina o aderezar un poco, suavizar la doctrina de la elección, dice, bueno, él tuvo que elegir con un criterio, ¿no es cierto? Y por ejemplo, utilizan versículos como Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y alguien dice, ya sé. Sí, Él eligió, porque eso lo dice la Biblia. Pero ¿con qué criterio eligió? Porque Él en su omnisciencia sabe todo. Y entonces conoce el corazón de las personas. Él conoce quién iba a creer y quién no iba a creer. ¿Y usted se siente cómodo ahí? ¿Se siente cómodo diciendo, bueno, es que Dios me eligió porque sabía que cuando me predicaran el Evangelio, yo iba a creer en el Evangelio? Pero no es así. Algunos aumentan esto, o más bien quiero que vea el versículo anterior, que es muy famoso. Vayamos al 28 para ver quiénes son estos que conoció. El versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, ¿qué? Conforme a su propósito son llamados. Esto es la elección de Dios. Aquellos que Él conoció son los que Él llamó. No aquellos que tenían un buen corazón para creer en Él. Él los llamó. Y dices, bueno, te voy a sacar otro versículo para refutarte. Y tal vez tengas en tu mente, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Qué es presciencia? Conocimiento previo. Y tú dices, ¿ves? Él sabía quién iba a creer y quién no iba a creer. Por eso nos eligió. Por eso algunos sí vienen al cristianismo y otros rechazan el cristianismo. Pero déjeme decirle algo. ¿Cómo utiliza la Biblia la palabra conocimiento? Siempre el conocimiento o lo utiliza normalmente como el hebreo lo utiliza para referirse a intimidad. Mateo capítulo 1 versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Tomó a una muchachona que se llamaba María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció, ¿qué significa? Pero no tuvo una relación íntima con ella
hasta que no tuvo a Jesús. Es la misma idea que dice en el Antiguo Testamento, que Adán conoció a su mujer Eva. Ahora, plante eso en el texto. Nosotros fuimos elegidos según su preconocimiento. Él nos eligió, nos conoció. Esto se refiere que Dios no está eligiendo porque sepa que nosotros vamos a responder positivamente, sino por la pura voluntad de Él, que decidió tener una relación de intimidad con nosotros. No sé si me estoy explicando. El preconocimiento significa que Él en la eternidad pasada decidió tener una historia de amor con usted. Por eso Pablo comienza ahí como la más grande bendición que nosotros tenemos. Es la elección de Dios. Es que Dios haya querido relacionarse con nosotros. Y usted dice, bueno, sí, pero aún hay que creer, ¿no es cierto? Aún depende de nosotros. Sí. Pero el misterio, son cosas que no nos han sido reveladas, es que Dios eligió y hace que sus elegidos en un determinado momento crean. Son las dos caras de la moneda y usted no las puede separar. De un lado tiene la soberanía de Dios en la elección de los salvos y del otro lado de la moneda usted tiene la responsabilidad de los hombres en creer en Jesucristo. Amado, no las puede separar. Es la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios no está mandando al infierno a nadie injustamente, o no mandará al infierno a nadie injustamente. Dios no manda al infierno a la gente si es escogida o no es escogida. Dios manda al infierno a las personas que no se arrepienten y creen en Jesucristo, y esa es la responsabilidad de todo hombre. ¿Es injusto Dios porque Él eligió? No, mi estimado. Dice Sproul, si se tratara de la elección, si del hombre dependiera la elección, el hombre nunca elegiría a Dios. Por eso Dios tuvo que elegir al hombre. ¿Quiere que se lo compruebe? Romanos capítulo 3, versículo 10. Si usted cree que el hombre puede creer porque hay algo bueno de él que responde al evangelio, mire lo que dice Romanos 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿cuántos? Uno. Amado, si Dios no hubiera escogido, todos iríamos al infierno. Dios no hubiera metido su mano soberana en nuestra vida, si el Espíritu Santo no hubiera obrado en nuestro corazón nunca respondería al evangelio. Amado, esta es la mayor de las bendiciones, la mayor riqueza que usted tiene, que Dios lo eligió a usted. Sin ningún criterio, sin ningún requisito de usted, sin ninguna buena obra de usted, porque no las tenía, sin ningún buen corazón que usted tuviera, porque no lo tenía. Usted y yo somos más malos de lo que nosotros pensamos. Por eso Efesios 2:8 dice, no es por obras para que ¿qué? Para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo escogí a Dios. Piensen en esto. Si usted pudiera elegir a Dios, si usted de su corazón escuchara el evangelio, la predicación, y le dijeran, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, y entonces usted, por sus propias fuerzas y medios, usted responde al evangelio, usted tendría una obra de cual gloriarse. Usted hizo algo bueno para venir a Jesucristo.
Y eso algo bueno que hizo fue creer en Él. Eso lo convertiría a usted en alguien mejor que sus vecinos que son inconversos. Eso lo pondría por encima. Usted podría decir, bueno, no tengo muchas buenas obras, pero tengo una. Algo hice bueno para mi salvación, algo yo aporté a mi salvación, y eso fue creer. Es un punto a mi favor, no tengo mucho, soy bien pecador, esto y lo otro, pero yo aporté creer en Jesucristo. Y no es así. No es así. Usted y yo no somos mucho mejores que las personas que van a ir al infierno. Simplemente nosotros fuimos elegidos. Aquellos que iban a creer. No me cree todavía. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice que Jesús es el autor y consumador ¿de qué cosa? De la fe. ¿Sabe quién puso en usted el creer? Usted ni siquiera se puede jactar de decir yo tengo fe en Jesucristo porque esa fe fue dada por Él. ¿No es increíble? No sé si está entendiendo el gran privilegio. No me alcanzan las palabras. Soy tartamudo, medio bruto para poder explicarle esto que Dios hizo por usted. Y aquí es donde Pablo se encamina a mostrarnos la más grande bendición que nosotros tenemos en ser predestinados por Dios. Nosotros no teníamos nada para ser salvos. Póngase a pensar en esto. Usted no tenía ningún mérito para la salvación. Usted no calificaba de ninguna manera. Dios lo escogió. Muchos dicen, bueno, Dios tuvo que ver algo bueno en mí, por eso me escogió. No. Lo único que Dios vio en su vida para salvarlo, ¿sabe qué es? Su pecado. Lo único que usted aportó a la salvación es su pecado. Lo único que Dios vio en su corazón era lo horrible, lo pecaminoso que era y la necesidad tan grande que tenía de un Salvador. Si no, ¿por qué hubiera mandado un Salvador? Charles Spurgeon decía esto, mire. Dios debe habernos elegido antes de que naciéramos, porque seguro que no me habría elegido después. Por lo menos es sincero. Dios me tuvo que elegir antes de que naciera, porque si me hubiera elegido ya de nacido, no me hubiera elegido. Amado, la soberanía de Dios en la elección es un misterio. Y si yo le preguntara, ¿usted a quién elegiría? Usted, si dependiera de usted, ¿a quién elegiría? Si usted estuviera en la escuela y le dijeran, vamos a hacer un trabajo por equipo, ¿a quién eliges? ¿A quién elegiría? Si usted le dijeran, vas a hacer un pueblo, una nación, ¿a quién escogería usted? Mire, déjeme decirle, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios no solo llama a personas, llama a los que usted no pensaría. Y él dice, miren, nuestra vocación no son muchos sabios según la carne, vea esto. No son las eminencias las que vienen a la salvación, ¿se fija? De hecho, póngase a ver el mundo y la gente que más sabe de ciencia y más sabe del universo, ¿qué hace? Rechaza y aborrece a Dios. ¿Por qué? Porque no somos sabios según la carne. A la vista del mundo no somos los más inteligentes. De hecho, si tú eres cristiano te llaman menso, ¿no? No somos poderosos, no somos los nobles, sino lo necio escogió Dios para avergonzar. Escogió Dios para avergonzar a lo sabio y lo débil para avergonzar a lo fuerte.
Mi pregunta, entonces usted en la salvación, ¿de qué tendría que gloriarse? De nada. Por eso Pablo dice, el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor, porque la obra completa de la salvación es de Él. Usted no aportó nada más que su pecado. Pablo escribe lo siguiente a los romanos en Romanos capítulo 9, versículo 14. Les dice esto, mira, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Está tratando con ese tema de la elección, de la salvación. Y él dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere y tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Fíjense, el razonamiento todavía es injusto. Porque ¿quién ha de resistir a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Déjeme decirle esto. Si Dios está escogiendo a los que lo iban a escoger a Dios, ¿por qué Pablo plantearía la pregunta de la injusticia? Si Dios está eligiendo a aquellos que iban a escogerlo a Él, ¿por qué Pablo abordaría este tema de si es injusto o no es injusto? No es necesario defender la justicia. No sería necesario decirles que no se jacten, porque ellos no hicieron nada, ¿se fija? La negación de la elección soberana de Dios convierte la Biblia en un caos. No pregunte por qué Dios eligió a otros, no eligió a otros más bien. ¿Sabe cuál tendría que ser nuestra pregunta? ¿Por qué Dios me eligió a mí? El origen es la soberanía de Dios. Pero mire el versículo cuarto, nos da el propósito. Este es el propósito. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha para su gloria. No lo escogió para que tuviera su mejor vida ahora. No lo escogió para que fuera la persona más feliz del planeta. No lo escogió para que a usted no le pasara nada malo. El propósito del cristiano, ¿sabe cuál es? Que cada vez se parezca más a Cristo. De hecho, vea cómo Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Hoy en día las iglesias están buscando todo menos eso. ¿Se fija? La iglesia está haciendo todo menos una novia pura y santa. A menudo usted ve a los cristianos y ¿de qué nos tachan a los cristianos? Por culpa de otros, espero. De hipócritas, ¿no es cierto? Ven la vida y dice, no, son hipócritas. Y usted lo invita a la iglesia y dice, no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Me gusta lo que dice MacArthur, porque dice, cuando a mí me dicen que la iglesia está llena de hipócritas, le digo, bienvenido, hay un lugar para alguien más, para un hipócrita más. Es indudable que no somos perfectos,
Pero el cristiano ve la santidad como su propósito. No hay un cristiano que no ame la santidad. Si no hay santidad, no hay cristianismo. Sin santificación no hay salvación. Nuestra búsqueda en la vida del cristiano, examine su vida. No son las riquezas, no es el poder, no es el conocimiento. Nuestra búsqueda es la santidad. Todo el día, todos los días, gastamos nuestra vida en cada día parecernos más a Cristo en todo lo que hacemos. Él dijo, sed santos como yo soy santo. Y dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Eso significa que los cristianos somos perfectos, que no pecamos? No. Somos santos, como lo llama Pablo en el versículo 2 del capítulo 1 de Efesios, porque hemos sido posicionados como santos en primer lugar. Fuimos puestos en la posición de apartados por Cristo. Y desde ahí empezamos nosotros a correr la carrera en la posición de santos. Jesús nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha dado su propia naturaleza, que es la de un cordero, ¿qué dice la Escritura? Sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación es la naturaleza de Cristo, así la del cristiano. A partir de ese beneficio, nosotros corremos la carrera de la santificación todos nuestros días hasta que este cuerpo terrenal caído lo entreguemos y nos sea dado cuando Él aparezca un cuerpo glorificado. Y ahí ya no habrá más pecado ni nada. Pero Él nos eligió para ser santos. Ve a Tito capítulo 2 versículo 11, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero ir cerrando. Dios no lo escogió a usted y a mí por nuestra santidad. Dios nos escogió para santidad. Para vivir una vida santa. Si usted recuerda, Dios escoge al pueblo de Israel para el mismo propósito. Cuando Él les da la ley ahí en el monte, Él lo que quería era un pueblo santo, un pueblo apartado. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Wow. Eligió para que le perteneciera a Él. Dios decidió amarlo antes de la fundación del mundo para que fuera suyo, de su posesión, apartado para Él. Totalmente diferente a cualquier criatura. Mire, el pueblo de Israel estaba rodeado de los pueblos paganos, ¿se acuerda? Y los pueblos paganos tenían sus dioses. Y esos dioses tenían sus templos. Y usted veía el templo y todo, y ellos tenían una imagen, se hacían imágenes de sus dioses, ¿no es cierto? Y ahí tenían la figura del Zeus y lo ponían bien Pepe, ahí de que va al gym. Y tenías ahí a toda la colección de monos tallados en piedra. Pero dentro de la ley de Dios, Dios les prohibió hacerse una figura de Él, una imagen de Él. Amado, de hecho, el becerro de oro no estaban buscando hacer otro Dios. Estaban buscando hacerse una imagen de Dios. Y la ira de Dios se enciende contra ellos. ¿Por qué? Y usted dice, ¿por qué? Pero si nada más era una imagen, una representación para poderlo ver.
¿Por qué le prohibió a Israel hacerse una imagen? ¿Por qué su pueblo no podía tener una imagen suya? Dios prohibió eso. Porque nadie puede ver a Dios a través de una figura. Porque Dios quiso mostrarse a través de un pueblo. No sé si esto impacta su corazón. Dios no quiere una figura de Él. Dios quiere que su pueblo, aquellos que Él ha salvado, manifiesten que le pertenecemos, y cuando la gente nos vea, vea a Dios. Israel falló. Israel mostró más bien la necesidad que teníamos de un redentor, que los librara de la esclavitud de su propio corazón. Pero nosotros, la iglesia, mi hermano, somos un pueblo adquirido por sangre. ¿No somos nosotros el templo del Espíritu Santo? Sí, quien nos ayuda en nuestras debilidades para vivir en santidad. Y cuando vivimos en santidad en este mundo caído, mostramos cómo es Dios, un Dios santo. Y mostramos que Él es luz, porque nosotros somos la luz de este mundo. ¿Por qué motivo? Dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente por una cosa, solamente una cosa influyó: el amor de Dios. Dios nos amó antes de que existiéramos. Dios nos amó cuando no teníamos nada. Dios nos escogió para que ahora fuéramos suyos y lo representáramos aquí sin que nosotros hiciéramos nada. ¿No es eso gracia? Aquí usted ya diría, qué increíble. Dios, ¿cómo puede mostrar más la misericordia y la bondad de Dios si Dios ya lo escogió, si Dios lo libró de su pecado y lo trajo a formar un pueblo? Usted con eso ya bastaría para que usted dijera, Dios es un Dios bueno, ¿no es cierto? Pero esta es la extravagancia del amor de Dios por usted y por mí. Esto es el amor extravagante de Dios que excede cualquier cosa que nosotros conocemos, que no solo se conformó con tomarnos de la esclavitud, sino que ahora nosotros hemos recibido el título más grande que un ser humano pueda tener, y ese título es ser hijos de Dios. Mi amado, no solamente lo libró, sino que ahora somos nuevas criaturas adoptadas dentro de la familia de Dios, relacionándonos con Él como nuestro Padre amoroso y compasivo. Mi amado, dígame si eso no tiene más alto grado de bendición. Esta es la mayor bendición de todas, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo. Es ahí donde nosotros comenzamos. Mire, Charles Spurgeon dijo esto: no hay doctrina más alentadora para el cristiano que la elección. Si Dios me ha elegido, estoy seguro de que me guardará hasta el fin. Así es como nosotros andamos en este mundo, con esa seguridad de que si a Él me ha elegido, Dios me guardará hasta el fin. Es ahí, mi hermano. Usted dice, esto es pura teoría, ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está la práctica en esto? Aquí va la práctica. Aquí va lo que usted y yo tenemos que hacer después de que entendemos la elección soberana de Dios, donde Pablo comenzó. Esta es la práctica. Es ahí donde el creyente empieza a decir, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió a mí, un miserable pecador, para derramar su amor y gracia en nosotros sin merecerlo. Mi amigo, yo no sé quién es elegido o no, yo no tengo un filtro. Yo lo que sé es esto: que Dios en su misericordia lo tiene aquí para escuchar el Evangelio. Que Dios en su soberanía
le ha permitido escuchar las buenas nuevas de Jesús. Venga a conocer a aquel que ha decidido amarnos desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted ama y adora a ese Dios? ¿Por qué no inclina su rostro?